Silvia Monzón, como ya me han presentado. Realmente quiero agradecer la invitación de Médicos Mundi, y bueno, estoy aquí como las demás compañeras centroamericanas después de muchísimas horas de viaje, así que no sé si voy a hacer todo lo coherente que quisiera, lo intentaré. Hay algunas cuestiones que yo voy a plantear, que voy a reiterar algunas ideas que ya planteó Jorge. Cuando se me planteó, ¿verdad?, hablar sobre la construcción del Estado y la participación social, es lo primero que voy a contestar. ¿Qué estaríamos entendiendo por esa construcción del Estado y qué por la participación social? Y a mi presentación la titulé ¿Es el derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva una prioridad? Porque me parece que siempre es importante partir de las preguntas. Eso nos lleva muchas veces a replantearnos lo que estamos haciendo. Y con relación entonces a la construcción del Estado, que es el primer tema que voy a abordar, quiero retomar también, así como Jorge, ¿verdad?, que él toma Roque de Alto, pues yo estoy citando aquí a Humberto Acabal, que es un poeta quiché, y él escribió en uno de sus poemas: en Guatemala todo queda lejos, la comida, las letras, la ropa, y nosotros podríamos sumar, ¿verdad?, la justicia, los derechos y por supuesto la salud. Y en esa perspectiva de que todo queda lejos, es importante preguntarnos la construcción del Estado, ¿cuál Estado? Tal vez desde donde están ustedes, donde ha habido la construcción de un Estado pues desde hace muchísimo tiempo, la perspectiva es totalmente diferente. Pero digamos, yo me quiero situar en las últimas 3 décadas en nuestro país y en Centroamérica con sus distintos matices. En 3 décadas, es decir, del 80, 90 a 2000, hemos transitado de un Estado contrainsurgente, ¿verdad?, cuya prioridad era la seguridad nacional, y en esa lógica de la seguridad nacional murieron 200,000 personas y hubo 45,000 desaparecidos y desaparecidas, a un Estado de transición, iniciando con un régimen civil en 1986, que siempre se planteaba que esto era la transición democrática o a la democracia, que no es lo mismo, ¿verdad? Las palabras nunca son neutras. Entonces parece ser que nos quedamos en esa transición ahí como en pausa, y ahí estamos. Entonces pasamos de ese Estado contrainsurgente a este Estado de transición a la democracia, medida básicamente en indicadores formales de la democracia, al perfil, y lo coloco ahí intencionalmente marcado, al perfil, porque solo está perfilado, de un Estado garante de derechos, que lo encontramos en la Constitución de 1985 y en los acuerdos de paz en 1996, que se parece mucho a lo que sucedió en El Salvador en los acuerdos de paz en el 92. Y pasamos a la realidad, que es en la que estamos viviendo, de un Estado fallido, ¿verdad? Se plantea muchísimo esto del Estado fallido, pero nosotras consideramos que es el Estado fallido para las mayorías, pero es muy funcional para las élites económicas y políticas. Y para el proyecto de estas élites de desarrollo, nos dicen todos los días, nos dicen, ¿verdad?, que es para nuestro bien, que está basado en el despojo y una nueva acumulación de recursos. Y por supuesto acompañado o basado en políticas neoliberales. Y todo este nuevo despojo, porque no es el primero que sucede en nuestros territorios, implica entonces desde este Estado que ha transitado por estas 3 grandes cuestiones que he dibujado, implica una gestión autoritaria, no de balde, como ya lo expresaba Ricardo al inicio. Por la vía de las elecciones tenemos como presidente a un militar, muchas veces se dice exmilitar, pero para mí quien recibió ese entrenamiento ya no tiene remedio y entonces sigue siendo militar.
¿verdad? Eso de ex es nada más un eufemismo. Una gestión autoritaria, decía, que recurre al uso de la fuerza, la privilegia en vez del diálogo. Por supuesto, un irrespeto al consenso, no, esa palabra no mucho se conoce. La limitación de los derechos ciudadanos, el debilitamiento institucional, es decir, la escasa institucionalidad que se había creado desde 1985-86 para hace 2 años. Inició con un primer acto de prepotencia de nuestro gobierno, haciendo caso omiso del mecanismo que se había establecido para elegir a la secretaria presidencial de la mujer, por ejemplo. Y de ahí para allá y para acá ha sido, digamos, sistemático esa violación de los acuerdos mínimos que había, y se ha ido debilitando las instituciones en todos los ámbitos. Una discontinuidad de las políticas públicas, por supuesto, porque esto también tiene que ver con le encanta a los politólogos y politólogas, la volatilidad de los partidos políticos. Tenemos un sistema de partidos políticos muy débil, que realmente no son partidos políticos, sino que son entidades que se forman alrededor de un cacique, ¿verdad? Y así funciona, con esa lógica, de manera que entonces ningún partido político que llega a gobernar ha repetido, salvo el caso de El Salvador, pues es una excepción en este momento, ¿verdad? Y ojalá que realmente sea para bien, porque también tenemos el caso de Nicaragua, que ha habido elecciones, pero no ha sido para bien. Pero esto implica, en términos de las políticas públicas, una discontinuidad, porque entonces el partido que llega desmantela lo que había y vuelta otra vez, ¿verdad? Con todo lo que eso implica en términos de recursos de todo tipo. Bueno, decía entonces que hay una discontinuidad de las políticas públicas con todo lo que esto implica, y una ausencia de esfuerzos serios para cerrar las brechas de desigualdad, exclusión y pobreza. Hace poco escuché a una maravillosa mujer mexicana que se llama Rosario Ibarra, me parece, que ha tenido una lucha histórica por la desaparición de su hijo en los años 70, y la traigo a colación porque ella planteaba estas 3 palabras que para mí dibujan perfectamente qué es lo que vivimos en nuestra región. El Estado, decía, en el caso de México, pero se aplica perfectamente, lo que persiste es la impunidad, la corrupción y la simulación, ¿verdad? Simulamos que hacemos, en esa simulación además hay corrupción y por supuesto impunidad. Entonces esto hace que no se logre realmente cuajar los esfuerzos para cerrar las brechas históricas de desigualdad, de exclusión y de pobreza. Y también me quiero referir a esta frase que coloqué aquí, de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, ¿verdad? Que de nuevo no son juegos de palabras, sino que tienen un significado, porque efectivamente la politización de la justicia implica que siga la impunidad, ¿verdad? Porque entonces se hace de todo para que no funcionen las escasas instituciones y mecanismos y leyes que tenemos para tener acceso a la justicia, que es la base del funcionamiento de cualquier pacto social. Y por otro lado se judicializa la política. Cuando la política ya no funciona, entonces judicialicemos, apliquemos la ley, pero de acuerdo a los intereses de quien está en el poder. Entonces, me parece que esto de alguna manera perfila un poco la respuesta de la pregunta de cuál estado, de qué estado estamos hablando. Voy a hacer así como abuelo de pájara, qué pasa en la región centroamericana muy brevemente, algunas cuestiones que ya ha planteado Jorge, qué es lo que ha pasado en estos 30 años también en la región centroamericana. En Nicaragua pasamos de las promesas de la revolución a la permanente reelección, y eso tiene un significado realmente devastador para la construcción de ciudadanía.
aún cuando se basa en un discurso de izquierda, como sobre todo las feministas nicaragüenses, ha sido en detrimento de ellas, de sus luchas, porque han sido como uno de los blancos principales de este vaciamiento de los planteamientos de la revolución sandinista, que por otro lado, cuando sucedió, realmente tuvo avances impresionantes. Entonces vemos cómo los derechos de las mujeres, en este caso, siempre están en permanente, no sé, como en un estado de que puede haber un retroceso, porque finalmente, como solamente se ganan los derechos a nivel normativo, pero no se cambian las relaciones de poder entre mujeres y hombres, entonces esas ganancias que las mujeres tuvieron en Nicaragua ahora están totalmente perdidas. En Honduras, que pasamos de un estado ocupado, ¿verdad? Recordemos, y lo hemos conversado con Cristina, que después estará con nosotras, el territorio hondureño siempre ha habido bases militares estadounidenses, entonces siempre ha sido un estado ocupado, aunque formalmente democrático, y ha transitado en estos últimos años a esta idea de las ciudades modelo, que a mí me parece que es una aberración. No sé si ustedes han escuchado sobre esto, pero es un proyecto de ley que plantea que el Estado hondureño le estaría cediendo soberanía a empresas para construir ciudades modelo, y esas ciudades modelo que estarían en el territorio hondureño, sobre todo en el norte para la costa atlántica, se darían sus propias leyes, bueno, es decir, serían unos estados chiquitos dentro del Estado hondureño. Y por supuesto el golpe de Estado que vino a replantear ese frágil pacto social que había en Honduras, y que ha tenido unas implicaciones en términos de violencia contra ciudadanas y ciudadanos, pero también que ha vulnerado, me parece, a toda la región centroamericana, porque después de 30 años de haber superado más o menos la guerra, vemos que de nuevo estamos en una situación muy, muy frágil. En El Salvador, que no me voy a detener mucho porque ahí ya lo dibujó bastante bien Jorge, se pasó de los acuerdos de paz, ¿verdad? En eso estamos, a un segundo periodo con un perfil de gobierno de izquierda, pasando por 20 años de arena, que tampoco se pueden obviar, ¿verdad? Y no se pueden obviar porque, de nuevo, las estructuras de poder están como intactas, ¿verdad? Ahí pensaría yo, ¿verdad? Esa es una opinión muy personal, sí llega la izquierda, pero tutelada, de alguna manera. Y en Costa Rica, que hay, digamos, dentro de la región centroamericana, es el país con un claro estado de bienestar, por lo menos desde 1949 para acá, pero que también, debido a la aplicación de políticas neoliberales, de ajuste estructural, están en riesgo de perder su sistema de salud y seguridad social, que ya tiene signos de agotamiento. Y entonces, digamos que ese es como el dibujo de la región centroamericana, dicho a grandes rasgos. Y todo esto que ha venido pasando en estas 3 décadas nos lleva entonces a una serie de procesos que también planteo nada más de manera muy rápida, porque cada uno meditaría muchísimo más, ¿verdad? Que hemos pasado entonces a estos procesos de paz, entre comillas, ¿verdad?, sin desarrollo social, de manera, y también sin empleo, sin políticas públicas efectivas, y esto ha hecho, por ejemplo, que haya una paradoja que se marcó muchísimo en los 90, se firmaron los acuerdos de paz tanto en El Salvador como en Guatemala, pero aumentó significativamente la migración internacional hacia Estados Unidos. Entonces, unas mejores condiciones políticas no necesariamente implicaron unas mejores condiciones económicas, y por supuesto también aumentaron los índices de pobreza y de pobreza extrema.
Bueno, el proceso de politización, judicialización al cual ya me referí, también esta idea de la migración, ¿verdad? Que es una contradicción cuando uno ve los datos de cómo se alcanzó ciertamente esa paz social, pero en términos económicos hubo una profundización de la desigualdad. También hay un aumento de la conflictividad social, ¿verdad? Que así le dicen los estados o nuestros estados, ¿verdad? A la resistencia, a la imposición de sus políticas. Entonces para ellos es conflictividad social y por supuesto eso está latente hasta hoy día. En estos procesos, en estas 3 últimas décadas, también han emergido nuevos actores y actoras sociales, en el caso de Guatemala, pero también de toda la región, los pueblos indígenas, en nuestro caso, la mitad de la población es indígena de origen maya, y hay un pueblo garífuna que es una minoría en términos cuantitativos, y un pueblo xinca que también es minoritario, pero que, digamos, se reivindica sobre todo a partir de los 90, que hay otros procesos que otro día les contaré. También las mujeres, ¿verdad?, emergen como un actor social y político importante en los años 90, pero también emergen otros actores como los que menciono acá, el narcotráfico, el crimen organizado, todo lo que tiene que ver con la trata de personas, es decir, son actores que están ahí, que no podemos obviar, y que van construyendo, como dice Rita Segato, una antropóloga argentino-brasileña, una realidad paralela. Ella en enero de este año, que compartía con nosotras, nos planteaba cómo, sin excepción, en toda América Latina, todos los procesos seleccionarios se le puede seguir el rastro al dinero del narcotráfico y del crimen organizado en todos los partidos, incluidos los de izquierda, ¿verdad? Entonces, realmente hay eso, una realidad paralela. El Estado, que supuestamente se basa en un pacto social, que supuestamente tiene una serie de instituciones y de procesos, pero también esa otra realidad paralela que está permeando todas esas instituciones, cooptando no solo de un liderazgo, sino instituciones a nivel de la justicia, a nivel de los ministerios más representativos, de manera que entonces estamos ante una dinámica muy compleja, en la cual los márgenes de acción también de los actores sociales es bastante, o se va limitando bastante. Ahora me quiero referir al tema de la participación social, y aquí me voy a remitir, pero lo voy a decir muy brevemente, pero copié mucho de estas cuestiones porque al releer los acuerdos de paz veo que hace apenas, ¿cuántos años de los acuerdos de paz? 18 años, y de veras fue un momento de muchísima riqueza discursiva, pero realmente de ese discurso a la realidad hay muy poco. Y en uno de los acuerdos firmados en Guatemala, que es el de aspectos socioeconómicos y situación agraria, en un apartado que se llama democratización y desarrollo participativo, se planteaba, ¿verdad?, y se supone que este era un compromiso del Estado con la sociedad, que se profundizaría una democracia real, funcional y participativa. El proceso de desarrollo económico y social debe ser democrático y participativo, lo repetía, eso es literal, y abarcaría la concertación y el diálogo entre los agentes del desarrollo socioeconómico, la concertación entre estos agentes y las instancias del Estado en la formulación y aplicación de las estrategias y acciones de desarrollo, y la participación efectiva de los ciudadanos, no decía las ciudadanas, todavía no existíamos, parece ser, en la identificación, priorización y solución de sus necesidades. Todo esto, papel mojado, porque si lo contrastamos con lo que estamos viviendo actualmente, en que no hay ni concertación, ni hay diálogo, mucho menos democrático, y tampoco se permite esa participación efectiva de la ciudadanía para identificar, priorizar y solucionar las necesidades más básicas.
Sigue todo lo de la participación, que solo les digo que lo copié porque de veras dije yo, bueno, pero qué montón de palabras somos capaces de poner en un papel y luego olvidarnos de ellas. Y hay un apartado particular que tiene que ver con la participación social en la salud, y que dice literalmente, ¿verdad?, que se fomentaría la participación activa de las municipalidades, de las comunidades, de las organizaciones sociales, incluyendo a las mujeres, indígenas, sindicales, cívicas, humanitarias, en la planificación, ejecución y fiscalización de la administración de los servicios y programas de salud a través de los sistemas locales de salud y los consejos de desarrollo urbano y rural. Otro papel mojado, pero interesante que lo hayan pensado, por lo menos para dejarlo plasmado ahí en los acuerdos. Ahí mismo también en estos acuerdos se asignaba estas responsabilidades del Estado, que además están sustentadas en la Constitución de la República, con relación a sus obligaciones para procurar el goce efectivo sin discriminación alguna de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos sociales. Para esto se proponía 3 reformas, una reforma educativa que se dio parcialmente, con muchísimos problemas, porque digamos se centró ahí muchísimo de la lucha social de los pueblos indígenas, también de las mujeres, pero digamos cuando vemos ahora los resultados pues no ha sido tan profunda como se desearía. Una reforma tributaria que efectivamente se ha ido haciendo, pero recesiva, es decir, que seguimos pagando más impuestos quienes menos salarios tenemos, y una reforma en salud, ¿verdad?, que se basaría en una concepción integral de la salud, en una práctica humanista y solidaria que enfatizara el espíritu de servicio aplicado a todos los niveles del sector público de salud del país, ¿verdad? Lo digo con ironía porque es así. Y bueno, todo esto que se planteó en los acuerdos de paz, aquí también traigo a colación esto de los 10 años, son 18, pero nada más para evidenciar cómo, cuando ya había pasado una década, ya esto fue una evaluación que se hizo, ¿no? Ya se planteaba con relación a la salud que ya había pasado una década y el sistema de salud seguía marcado por la concentración, por la exclusión y por el biologicismo. Y esto tanto a nivel de las políticas como de la prestación de servicios. También ahí en este análisis de evaluación de la primera década de los acuerdos se planteaba que los indicadores de salud no mostraban mejoría y que se identificaba que había corrupción, desabastecimiento de medicinas, falta de mantenimiento de la red hospitalaria y que el CIAS, que era una propuesta de un sistema integral de atención en salud, no llenó las expectativas de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y como les decía, esto fue 10 años después, 18 años después, mejor pongámonos a llorar. Se dio también lo que ya Jorge planteó, ¿verdad? Que esto fue toda, tenemos históricamente, ¿verdad? Se plantean políticas y se nos venden proyectos y formas de hacer las cosas que homogenizan en toda la región latinoamericana. Por ejemplo, esto de trasladar recursos a través de prestadoras de servicios de salud privadas, ¿verdad?, que es una fuente de corrupción, solo por poner un ejemplo. La seguridad social, ¿verdad?, que sigue siendo realmente con una cobertura mínima, lo cual también es un indicador de que la población económicamente activa no está cubierta por la seguridad social, es decir, no tiene un empleo decente, no tiene prestaciones, y eso, pues eso ha sido históricamente desde que se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y hay un permanente interés de privatizar la seguridad social, y hay una campaña permanente de desprestigio de la seguridad social,
que es una de las escasas conquistas sociales de los años 40 en nuestro país. Entonces, solamente para que nos demos una idea de por dónde andamos con relación a ese estado que ya dibujé, a esa participación social que se esperaba, que se fortalecería a partir de una serie de procesos y los resultados reales, que son solamente algunos. Entonces, quiero pasar ahora a los derechos sexuales y reproductivos. ¿En qué contexto las mujeres, y aquí sí digo explícitamente las mujeres, porque creo que no podemos hablar de la sexualidad, de la reproducción, sin desconocer que hay unas relaciones de poder patriarcales que actúan en detrimento de las mujeres, y por eso muchos de los esfuerzos de las organizaciones de mujeres están centrados en seguir identificando y denunciando, porque así tiene que ser, qué es lo que pasa con esas relaciones de poder y cómo impacta en los cuerpos y en las vidas de las mujeres. Como parte de ese contexto en el cual se esperaría que las mujeres ejerzamos nuestros derechos sexuales y reproductivos, vemos que por un lado los hombres tienden a tomar las decisiones sobre todos los aspectos de la sexualidad de las mujeres. Y esto, digamos, no es una afirmación exagerada. Posiblemente algunas de nosotras que hemos ido a la universidad, que tenemos algún recurso, podemos tomar algunas decisiones sobre nuestra sexualidad, pero la mayoría de las mujeres no lo puede hacer. No lo puede hacer porque el contexto familiar es bastante machista, porque no hay realmente autonomía para las mujeres. Entonces, por eso prácticamente los hombres, sobre todo, bueno, pero no solamente es en el área rural, también en el área urbana, casi que la vida de las mujeres depende de la decisión de los hombres, ¿verdad? De si ellas van a un servicio de salud o no van, así de sencillo y de doloroso también. Muchos se sienten entonces con derecho de imponer su voluntad, incluso con violencia, ¿verdad? Y tenemos los indicadores de violencia tanto intrafamiliar como de feminicidios, que sería desde la perspectiva de las mujeres el sumum de la violencia, pero un asesinato de una mujer es nada más una expresión última de esa violencia que se ejerce cotidianamente. La heterosexualidad es la única forma de relación sexual aceptada por la sociedad, lo que implica entonces que las mujeres y hombres que tienen otras opciones sexuales no lo pueden vivir abiertamente. La maternidad es prácticamente una obligación, ¿verdad? Se concibe a las mujeres en nuestras sociedades como, pues, con el destino de manifiesto de ser madres, y si no, pues no eres mujer, y eso es muy marcado en todos los estratos de la sociedad. Las mujeres están sujetas a altos niveles de violencia, como ya planteé. También en este contexto está la explotación sexual comercial y la trata, que se está agravando como uno de los impactos de la globalización y de estas dinámicas migratorias, del narcotráfico y del crimen organizado. También hay muy poco acceso a educación e información sobre sexualidad y reproducción. Recordemos que en países como Guatemala se hablan 23 idiomas, y eso tiene unas implicaciones muy serias en cuanto al acceso a esa información para mujeres y para hombres. Los servicios estatales también de salud sexual y reproductiva son muy limitados y de baja calidad, y eso hace que entonces el riesgo para la vida de las mujeres sea permanente, ¿verdad? También en este contexto, el personal de salud generalmente maltrata a las mujeres debido a sus prejuicios, sobre todo raciales. Hay casos dramáticos de cómo esto se da, del trato que a pesar de que tenemos una ley
que plantea que los actos de racismo constituyen un delito, pero la cultura racista realmente es histórica, es estructural, y no ha habido ninguna política efectiva para tratar de cambiar estas mentalidades. Hay muchos obstáculos para las mujeres para el uso de anticonceptivos, y en estos obstáculos se incluye, como ya planteaba, la resistencia de los hombres. Hay toda una masculinidad basada en el machismo, que realmente es una limitante para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay una oferta muy limitada de métodos de parte del Estado, no se logra garantizar bajos niveles educativos y la pobreza. Y por supuesto el discurso religioso, que es un aderezo cotidiano, ¿verdad? El discurso religioso, tanto católico como de todas las denominaciones evangélicas, que también son el resultado de una política estadounidense en los años de la guerra, de la penetración que hubo de este tipo de denominaciones religiosas, es muy fuerte y que coloca a las mujeres en una situación de desventaja. El aborto, aquí digamos, hay que hacer una acotación, en toda Centroamérica está muy restringido, en Guatemala se permite el aborto terapéutico, y estas prohibiciones refuerzan las actitudes culturales que hacen que el aborto sea un tema tabú, ¿verdad? Ya lo mencionaba Jorge con esta campaña de Sí a la Vida, ¿verdad? Que fue bastante fuerte y que implicó una acción. Querían que todos los diputados y diputadas firmaran un libro que se llamaba Sí a la Vida. Ajá, y por lo menos en Guatemala logramos detener esa firma, que fue realmente un milagro. Pero digamos la constante del discurso religioso y del pensamiento conservador es muy fuerte en nuestro país. En Guatemala, ahora ya voy a aterrizar en nuestro país, hay un marco legal e institucional bastante amplio, ya lo planteaba Jorge también. Hay 15 leyes, 10 políticas públicas, 24 entidades públicas, 17 tratados internacionales en materia de salud, todo eso, pero los indicadores de salud siguen siendo alarmantes. La mortalidad materna, una de las más altas en América Latina, y el embarazo en adolescentes cada vez más, que afecta a niñas cada vez más pequeñas, es una situación lacerante. Así que no sé qué hacemos con todas esas leyes, esas políticas y esas entidades. Y ahora voy a las organizaciones de mujeres. Aquí menciono algunas de las organizaciones que más han trabajado en la línea de evidenciar esta situación en el ámbito de la salud, que han incidido, por ejemplo, para que hubiera una ley de desarrollo social, una ley de maternidad saludable, la ley contra el femicidio, pero no son las únicas, por supuesto, solamente las menciono porque son como las más cercanas a estos procesos. Y aquí quiero hacer como un breve recorrido, no sé cómo estoy con el tiempo porque yo me patino y entonces no sé. Ricardo ya se está durmiendo y la que viajó soy yo. Yo pensé que yo me iba a dormir. Quiero hacer entonces un recorrido muy breve por algunos de los hitos, digamos, de las organizaciones de mujeres en Guatemala. En 1993, que todavía no se habían firmado los acuerdos de paz, se dio un primer intento para tener una ley de población y desarrollo. Ese primer intento realmente fue, yo creo que casi que un suicidio, ¿verdad? Porque el contexto no era nada favorable. El presidente que estaba, Jorge Serrano Elías, era evangélico. Entonces, de alguna manera, él sí sancionó la ley porque quienes se oponían eran de la Iglesia Católica. Pero realmente la fuerza de la Iglesia Católica fue tal que tuvo que dar marcha atrás a esta ley.
hubo una estigmatización de las feministas y de las mujeres que apoyaban esta ley. Se dedicaron a hacer una campaña que se llamaba la campaña de los pepes, no sé cómo le dicen aquí a esto que usan los bebés para el chupete, sí, del chupete. Entonces todos los niños y las niñas, sobre todo de colegios católicos, andaban con su chupete. Y entonces esa fue una de tantas estrategias, gracias, una de tantas estrategias para que esta ley no pasara, ¿verdad? Porque en esta ley es cuando se empezó a plantear que las personas tenían derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, y eso era realmente un anatema. El año siguiente tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo, y eso permitió de alguna manera abrir un poco más la discusión sobre estos temas. Recordemos que apenas estábamos saliendo de la guerra, por lo tanto las organizaciones de mujeres apenas habían empezado a surgir, y estas discusiones todavía eran incipientes. En el 96, en los acuerdos de paz, las organizaciones de mujeres tuvieron un papel bastante significativo, incorporando muchas de las demandas en todos los acuerdos, y la creación de un Foro Nacional de la Mujer, que realmente fue un espacio que enriqueció muchísimo la discusión, que llegó a los lugares más remotos, con un discurso de derechos de las mujeres que incluso algunas mujeres jamás habían escuchado antes de esas fechas. Luego en el 2001, que se logró la Ley de Desarrollo Social, que fue una versión un poco más light de la Ley de Población y Desarrollo. Ya se había aprendido la lección, ¿verdad? Y entonces había que ceder en algunas cosas. En el 2002, una política de desarrollo social y población basada en esta ley. En el 2005, un hito importante, la Ley de Acceso Universal a Sistemas de Planificación Familiar, que considero que, si bien la ley puede no ser la mejor en términos simbólicos, fue una ganancia, porque ahí sí la Iglesia Católica ya no tuvo opción, ya no tuvo la misma fuerza, y pasó la ley. Esto sería largo de contarles todo lo que sucedió alrededor, todas las acciones que las mujeres hicimos para contar con esta ley. En el 2010 se creó una Comisión Nacional de Población, de manera que se fue fortaleciendo, digamos, esto a nivel del Estado. Y en el 2012 se creó el Ministerio de Desarrollo Social. Esto, digamos, en términos formales es un avance, aunque dudo que realmente esté cumpliendo los objetivos que las mujeres queremos. Aquí nada más les muestro, esto fue una de la campaña cuando, el 2005, ¿verdad?, de basta de rosarios en nuestros ovarios, y esto fue realmente una respuesta, porque no logré encontrar esa fotografía que me hubiera encantado enseñarles, porque el arzobispo, que es que no sé cómo, arzobispo debe ser, ¿verdad?, el que máximo de ahí de la Iglesia Católica, cuando se estaba planteando la ley de acceso universal a métodos anticonceptivos, en primera plana lo sacaron a él con una bala en la mano y dijo que eso eran los anticonceptivos, ¿verdad? Una bala, lo que significaba que las mujeres éramos unas asesinas, y entonces por eso se sacó esta consigna de basta de rosarios en nuestros ovarios. En términos del monitoreo, que es, digamos, tal vez uno de los aspectos en los cuales las organizaciones de mujeres han ido avanzando, por ejemplo, el Observatorio en Salud Reproductiva, la Red de Mujeres Indígenas en Salud Reproductiva, que significan realmente un avance, porque en los años 90 las principales mujeres líderes indígenas se oponían a entrarle a esto de los derechos sexuales y reproductivos, porque lo veían primero con mucha desconfianza porque venía desde las feministas, y luego porque lo veían como una forma de querer limitar su reproducción, ¿verdad?
y recordemos que estábamos saliendo de la guerra, entonces había ahí unas cuestiones bastante complicadas. Así que haya una red de mujeres indígenas por la salud reproductiva es realmente un avance. Esto es del 2010 para acá, es muy reciente, y entonces se ha logrado hacer estos procesos de monitoreo y algunas acciones como la incidencia para lograr la ley de maternidad saludable, para colocar en la agenda pública y mediática la problemática de los embarazos en niñas y adolescentes. Voy a ir muy rápido porque ya me van a sacar la roja. Como estamos en el campeonato mundial de fútbol, me van a sacar la roja. Bueno, esto es un poco lo que las organizaciones de mujeres han venido haciendo, pero digamos hay una, ya te vi, pero digamos que hay también una queja de otras compañeras con las que he conversado con relación a esto, en relación a que el movimiento de mujeres no logra colocar de manera suficiente y prioritaria la problemática de los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Se ha ido mucho por el tema de la participación ciudadana, mucho sobre el reconocimiento de derechos en general, pero este tema en particular porque implica realmente enfrentarse a un monstruo grande que pisa fuerte, que es la Iglesia Católica y todos los poderes que hay alrededor. Bueno, aquí es un poco lo de la red. En síntesis, entonces, el Estado no responde a las demandas diferenciadas que una sociedad como la nuestra, multicultural, bueno, toda la región es así, ¿verdad? Multicultural, multilingüe tiene, somos diversas mujeres y hay sigue habiendo esa visión biologista, curativa, occidental, ¿verdad? No se responde entonces a las demandas de las mujeres y hombres con relación a la salud y sobre todo a la salud sexual y reproductiva. Los acuerdos de paz, si bien significaron un hito, su cumplimiento se ha reducido a aspectos formales y no ha habido cambios sustantivos. Por eso es que cuando hablábamos con Betty, ¿verdad? Dice, son los recuerdos de paz. Es decir, ya no son los acuerdos, sino son los recuerdos de paz. Ya casi nadie los retoma. Los movimientos de mujeres suelen tener escasa incidencia, y esto pues tiene que ver con cuestiones que desde la autocrítica también nos marcan la fragmentación, la dispersión, la cooptación, como ya se ha planteado. Aunque pues ha habido estos avances en términos del monitoreo y la fiscalización, pero el impacto es insuficiente. Y el conservadurismo sigue siendo hegemónico, ¿verdad? Y es un factor que limita colocar estos temas en la agenda pública. Solo una o dos organizaciones de mujeres aborda el problema del aborto, pero con muy bajo perfil, porque están planteando, tenemos el aborto terapéutico, mejor no agitemos las aguas porque puede ser que en vez de ganar vamos a perder. Entonces, por eso son temas que no se colocan en la discusión. Hay muchos retos a nivel institucional que, bueno, creo que son comunes a las visiones de quienes participamos aquí, ¿verdad? Con relación a que no hay direccionalidad de las acciones de las entidades de salud, que no se controla la corrupción a todos los niveles, el financiamiento, que en el caso de Guatemala pues es muy limitado lo que se dedica y se invierte en salud, en esta lógica del Estado mínimo, que solo sirve a los intereses de las élites y no tiene para nada una visión de garante de derechos. Superar ese enfoque curativo occidental, sobre todo en una sociedad como la guatemalteca, donde hay otro tipo de visiones sobre la salud, que no es solamente esta idea de la enfermedad y entonces te curamos, sino una visión más holística que plantea que la enfermedad es más bien un desequilibrio de la persona con su entorno, que no se incorpora de manera efectiva las perspectivas de género de pueblos indígenas y estos enfoques integrales de salud, y la escasa interlocución con las organizaciones sociales. Voy, nada más, dame 2 minutos.
Y estas serían, para colocarlas para la discusión, los retos para las organizaciones sociales y de mujeres en particular. Incorporar esas demandas de salud como parte de la agenda de las mujeres, superar esa fragmentación, ¿verdad? Por ejemplo, no ver que la salud sexual y reproductiva es un derecho político, que es parte de la ciudadanía plena, y no verlo como algo aparte o muy específico desde esa visión nada más médica, sino con todo lo que eso implica. Una discusión política de lo que significa la maternidad, porque no solo hay un tipo de maternidad, hay muchos. Hay muchas visiones al respecto que no se están colocando en la discusión. Superar también el reto, ¿no?, de incidir en el marco institucional, sin que el marco institucional se coma las demandas de las mujeres. Ver más allá de nuestras fronteras. Tenemos un 10%, casi 11%, y en el caso de El Salvador 15% de población que vive en Estados Unidos, y eso tiene un impacto también en la salud. Tiene un impacto en todo el paso de migrantes a través de las fronteras, y eso no lo estamos viendo, por supuesto nuestros gobiernos menos. Tiene también impacto en la cultura misma de cómo vemos la salud, enfermedad, cómo se cura, qué enfermedades son las que hay. Todo eso no lo estamos viendo. Visibilizar y documentar los vínculos entre los derechos a la salud integral y los derechos a vivir sin violencia. Por ejemplo, esta noción de violencia obstétrica, de violencia institucional, que poco hemos abordado en la región, pero que sabemos que hay que nombrarla, porque hay muchísimos casos que evidencian que hay una violencia, no solo en términos de cómo el Estado ve a las mujeres, sino cómo se prestan los servicios a las mujeres, sobre todo cuando son indígenas o del área rural. Por supuesto, la problemática del feminicidio, que no abordaré porque creo que lo harán otras compañeras. Y hay muchísimos desafíos en términos culturales, ¿verdad?, de cómo promover una valoración positiva de la sexualidad, entendiendo la maternidad como una opción y no como un destino, como es ahora, que es muy fuerte ese discurso. La aceptación y el respeto a otras opciones sexuales, la defensa del Estado laico, y yo creo que no solo es el Estado como tal, sino también la sociedad, porque insistimos mucho en tener un Estado laico, pero la sociedad como que va por el lado de las religiones, ¿verdad? Entonces es una contradicción.